De ahí que Lelia pasase a ser un personaje sin consistencia, algo que había que tolerar, ya que era una hija de la desgracia, de una familia mala vida, y en sus genes seguramente debía llevar el historial completo de la locura familiar. Sin embargo, un resabio de lealtad mantuvo a la tía Dora en una actitud de aparente apoyo hacia aquella inverosímil criatura que era Lelia para ella. Lealtad y apoyo no exentos de sadismo. Y así, el robo de la herencia se volvía milagrosamente en prodigalidad, pero puesta bajo su estricto control. Lelia, con absoluta ingenuidad, había firmado un poder cuyo ampuloso e intrincado lenguaje le había impedido comprender que delegaba todos los bienes heredados a su tía Dora, cosa que no supo hasta mucho después. Pero la suerte estaba echada. Ella no sabía que tampoco la casa familiar era ya su propia casa. La tía Dora esperaba pacientemente que Lelia se decidiera a formar un nuevo hogar, y si esto no ocurría, tenía otros recursos, non santos. Las extravagancias familiares, más las extrañas conductas de la joven, en el peor de los casos, darían pie a un plañidero discurso respecto al estado de riesgo en que podía encontrarse una chica huérfana, viviendo sola, a merced de sus singulares caprichos. Le sobraban antecedentes para fundamentarlo. Pero, aún así, sentía una cierta piedad y no quería, por otra parte, mostrarse tan cruel ante aquellos que la consideraban una mujer de costumbres mesuradas y una señora de buenos sentimientos, en particular como acérrima defensora de los valores familiares. Lelia, sin la más mínima idea de todo esto, seguía tejiendo sus ensoñaciones, enriqueciendo su templo, dando vida a aquel mundo que se le presentaba por primera vez como próximo, una intimidad que desde la niñez no había tenido hasta entonces. Guardaba la casa en penumbras y se sentía completamente feliz. En aquel estado comenzaron a sucederse en ella una serie de acontecimientos, podrían decirse acontecimientos interiores. Sepultadas ideas y deseos emergían como por encanto, y siguiendo el ritmo de sus ensoñaciones, Lelia comenzó a escribir. Tenía ante sí una selva infinita de palabras, de míticas recuerdos y pasiones que se mezclaban en ella. Se agolpaban las ideas. No alcanzaba el ritmo de la pluma para dejar expresado aquel mundo que surgía como un volcán que se ponía en erupción. Fascinante aquel enigma que se iba tejiendo entre líneas que se entramaban solas. Escribía más que por razón, por impresiones. Un impulso azul, una súbita brisa de otros tiempos, lóbrega laguna donde una mujer le tendía los brazos, supuestas leyendas de aquellas cuya magia le hacían recordar a los mitos guaraníes que le contara Ramona. Escribía frases sueltas, poemas, reflexiones. Hablaba en tercera, en segunda, en primera persona. No se preocupaba hasta el final de su texto por averiguar el significado de sus palabras. Fluía. La atravesaban los tiempos no vividos, las almas que no había conocido y aquellas que intuía vagamente. También parajes nunca vistos. Catedrales góticas se alzaban ante sus ojos y pincelaban sus perfectas arquitecturas rodeadas de vegetaciones extrañas a su conocimiento. Se perdía en bosques de ensueño. Sufría dolores que no le eran propios, como resucitaba en alegrías que tampoco reconocían su experiencia. A su vez buscaba, como guiada por un conocimiento que la trascendía. Entre el pilar de libros,
frases al azar que daban la respuesta justa. Batía en sus alas los antiguos pensamientos, con una respiración distinta a la suya. No había quien la escudriñara, ni le dijera qué era lo correcto o lo incorrecto. El único sentido que seguía era el de dejar que la lava se extendiera, que fluyeran conjuntamente todos los elementos que hasta entonces habían permanecido condensados en su alma. El agua torrentosa, la lava ardiente, las tormentas contenidas por años en su niñez poco venturosa. Palabras, diálogos, personajes que asomaban de su letargo para hablar con un lenguaje que incluso a ella le sorprendía y que luego se sumergían nuevamente para dar lugar a otros. Así, el caos surgía en maravilloso atropello. Lelia extasiada se reía sola. Repetía las frases. Levantaba la voz cambiando entonaciones según sucedieran en ellas personajes, ideas, rastros de poemas futuros. No contaba las horas. A veces se olvidaba de comer o se servía té a la medianoche. Estaba poseída por su propio espíritu y era más dichosa que nunca. No lo entendían así los que la conocían. Había adelgazado mucho. Sus ojos estaban iluminados, pero su tez tenía una palidez preocupante. Para evitar las molestias de tener que dar respuestas a aquellas inquisidoras observaciones, dejó de salir e incluso desconectó el teléfono. Se arreglaba con unas pocas cosas, algo de arroz, latas de conservas, y evitaba cualquier contacto con el mundo. Su descubrimiento la deslumbraba, de modo que tal tesoro podía haber llevado durante años dentro de sí misma. Y ella, que sólo atisbaba a temer, huyendo de todo pensamiento que la inquietara, obedeciendo a los mandatos que había recibido, padeciendo el desastre familiar, echándose la culpa como si fuera parte causante de ellos. Años de temor se esfumaban de pronto bajo la combustión de aquel estado de apasionada lucidez. Lelia tenía ahora un mundo a flor de piel, un universo de constelaciones propias, un infinito que se volvía hacia dentro, mostrándole que la vida era mucho más que las circunstancias penosas que le habían relatado desde niña. Se encontraba en esos extraños estados que de vez en cuando acometen el alma de los creadores, fundamentalmente en el inicio, el estado de absoluto. Todo tenía relación. El caos se ordenaba en cosmos por extrañas coordenadas. Ella comprendía cada vez con mayor claridad aquel extraño y nuevo orden, y poco a poco comenzó a otorgarle a su universo una potestad de organismo viviente. Sin embargo, comprendía que aún era temprano para dejar que aquella plenitud se apaciguara en un orden que podía poner en peligro la ventura de la intuición, y rastreaba el momento de prodigarle a sus creaciones cualquier forma de clasificación. Se despertaba a cualquier hora del día o de la noche, cuando su alba interior marcaba el momento. Encendía el candelabro como un secular rito, ponía la pava para el té y se disponía a escribir. Usaba la pluma y el tintero, aquella antigua forma de poner las letras sobre el papel. Le inspiraban de manera especial algo entre lo mágico y lo antiguo. Aquella idealización que hacemos de los actos acaecidos hace tiempo, lo que entonces, preso de lo cotidiano, de descolorido presente, estaba exento de toda poesía. Luego, por efecto del tiempo, queda impregnado de una mágica ritualidad que inspira la sensación de estar abriendo las compuertas de grandes acciones. Era aquel un estallido de libertad. Extrañamente la pena que durante la vida de sus seres queridos había sentido de manera constante, como si hubiera presenciado una y mil veces el final de aquella familia que se iba desgajando lentamente. Al acaecer la muerte, como una tormenta liberadora, la pena se transformaba en alivio, y el alivio lo conducía hacia la liberación de su ser.
Sentía como nunca que sus pulmones se llenaban de aire. Su conciencia se abría a todas las formas de la percepción. Se recuperaba la palabra como si hubiese estado amordazada por siglos entre secretos familiares. Aquel desencadenamiento vertiginoso era como una explosión por años esperada, dolorosa y agónica espera, que la llevó a renunciar a sí misma, haciéndose cargo de la catástrofe familiar. Solo la unía a ellos una dulce melancolía, y esta era parte de su nuevo templo, la delicada pena de recordar lo más entrañable de los seres que amamos a lo largo de nuestra vida. Y era como un día soleado en un pequeño jardín donde descansaban por fin las cenizas de aquellas vidas. De haber confesado aquello, la habrían tomado por un ser monstruoso, incapaz de sentir el más mínimo atisbo de compasión, motivo por el cual se cuidó muy bien de no dar a conocer aquel íntimo fulgor. Para los demás ella había quedado en estado de shock. La penumbra, su palidez, sus breves referencias que traslucían extraños pensamientos, eran atribuidos a la desmesurada carga de desgracias que le había tocado padecer. Qué bien se habían cuidado de no hacer alaraca cuando encontraron a su padre muerto en una casa de masajes. Llevaron el cadáver, hicieron el papeleo correspondiente y lo enterraron sin más ceremonia. Solo asistieron Lelia, un sacerdote, la tía Dora y un par de personas que no se dieron a conocer. Todo concluyó ahí. Trámites, papeleo. La familia ocultaba sus escaras en favor del buen nombre. Abjuraba de sus hijos malditos. Lelia no tenía derecho a hacer pregunta alguna. Por otra parte, íntimamente, ella conocía más de aquel hombre que cualquiera. De modo que guardó silencio, mesuró sus lágrimas y poco a poco comenzó a sentir alivio. Durante años había estado abrumada por los secretos familiares. Ni siquiera Ramona, aun en sus momentos de mayor debilidad, dejó de sostener férreamente su silencio respecto a los aspectos de aquella extraña muerte que había quedado solo en la mente de Lelia, como una fantasmagoría, una nebulosa de mujer emergiendo de la oscuridad de las aguas y el deseo infinito de poder unirse a ella. Ansias de entregarse finalmente al destino irremisible, deseos de sumergirse hasta el fin en la verdad, aunque ésta nos lleve a los límites de la locura. Por otra parte, hacía muchos años que la agobiaban las imágenes de aquel hombre asomado a su puerta. Por su rostro no podía negarse que fuera su padre, pero ¿cómo admitir que lo era? Se fue convenciendo de que aquel era un estado más onírico que real. Por otra parte, la autoridad de su padre la intimidaba. Aún no mostraba signos claros de deterioro, solo algunos brotes de mal humor. El temor que le infundía su porte de hombre alto, de espesas cejas, bigotes emulando a palacios, su predilección por las frases breves, su aparente manía por mantener los límites de clase, tratando en todo momento de dejar bien en claro quién era la autoridad. Todo esto generaba en Lelia una timidez rayana en el mutismo. Su padre la prefería así, callada, sumisa. Ese era el lugar que debían ocupar las mujeres de la casa. Tiene un concepto muy definido al respecto. Las buenas mujeres tenían que seguir los lineamientos tradicionales, estudiar lo mínimo necesario, aprender a tocar el piano, estar aseadas y ser discretas. Aún guardaba, o al menos disimulaba guardar, los principios ya arcaicos de su clase. Cuanto más se acercaba a lo que desde el fondo comprendía su propia zona de oscuridad, más rígido se volvía con los que lo rodeaban. Fue después de la muerte de su esposa que lentamente empezó a adentrarse en esos sitios que desconocía de sí mismo. La negación de su dualidad
lo volvía más estoico a la mirada de los demás, y a poco se tornaba de un puritanismo agresivo. No admitía ninguna clase de descontrol en ningún sentido, ni en los modales, ni en la puntualidad, ni en los temas que estrictamente debían tratarse en la mesa. Lelia tragaba saliva antes de reprocharle alguna arbitrariedad. Ramona miraba todo eso con pesar y nada decía hasta que la caída fue evidente. Y allí, el diálogo aquel que tuvo con el señor que lo dejó en silencio, casi podía decirse quebrado, y nunca más se dirigieron palabra. Existe en la naturaleza humana una dualidad de la que se ha hecho uso y abuso de interpretaciones. En verdad, ¿hasta dónde la dualidad es tal? La idea reduccionista de suponer que existe en la entidad un rasgo de luz y otro de sombras es sucumbir en una piadosa imagen de lo que suponemos es el hombre. Descontamos tal vez las innumerables variables no enunciables, la multiplicidad de espejos en los que a cada segundo nuestra imagen refleja una nueva identidad, o tal vez el deslumbramiento lúcido y angustioso de esa supuesta identidad. El río que fluye, tal como decía Heráclitos, nunca es el mismo. ¿Por qué imaginarnos de tal importancia como para afirmar que poseemos una esfinge inmutable de nosotros a lo largo de nuestra vida? Que somos a lo sumo una revelación de cielo y de infierno, cuando esto equivaldría a definirnos como perdidos o pródigos hijos de un Dios. En última instancia, en los polos de la luz y de la sombra, somos extremos de acongojada importancia, elegidos para el bien o para el mal. Qué vana puerilidad en la que la humanidad aún erige el sentido de sus actos, de considerar su incesante fluir, su devenir interminable, podría liberar su estigma de especie elegida y al tiempo recuperar su libertad de entidad sin mayor importancia. Qué esplendoroso deseo que nos otorga el milagro de existir en el presente. Sonámbula por su casa, entre ritos a medio realizar, el té, los sedantes en la cajita, la copa medio beber. Lelia contempla, como en pinceladas, algo indefinidas, el espectáculo de su presente. A distancia de los caminos iniciales, la brecha se ha abierto. ¿Recuerda cuál es el tiempo en el que habitamos realmente? Si tomáramos distancia, tal vez podríamos comprender lo que presentimos en tiempos anteriores solo en forma de angustia, sosiego o vértigo de agudos presentimientos. Cuando decimos futuro, no estamos ya leyendo con temor de comprender las páginas de un único e irrepetible libro, hacedores o determinados por nuestras acciones, libres o esclavos de una supuesta libertad que todo nos ofrenda menos la facultad de dirigir nuestros impulsos primordiales. Se abre la imagen desencajada y a la vez punzante, saturada de colores que se desbordan, dejando un interrogante en los contornos de la escena. Ella lo escucha a medianoche. Tal vez es su sueño. Se ha ido acostumbrando a suponer que todo aquello que su percepción no puede tolerar es producto de un delirio. Podría decirse genético, como suponía siempre la tía Dora. Siente la burla de aquel contraste entre el inicio de su maternidad y esos momentos oscuros. Ella había visto el cielo tan azul al salir del hospital, radiante con su retoño en el Moisés. Karen, de carita aún demasiado hinchada, con gestos exagerados y rostro aún indefinido, pero enteramente suya y sin embargo ajena. Un universo que se desplegaba según su misterioso destino.
Momentos ambiguos. Aquella mirada de azul que ella imaginó traería un nuevo horizonte a su vida, que venía a rescatarla de la orfandad de aquellos años donde no podía desplegar sus pensamientos ni aligerar de forma alguna el peso de su historia. Aquella mirada se había enfriado, ahora era metálica, inexpugnable, con frecuencia huidiza y, por sobre todas las cosas, cambiaba de día en día. El flameante marido que tanto había festejado su tía, ahora se hundía en un lugar inhóspito donde ella no podía entrar. Poco a poco enmudecía. Lelia sentía que algo amenazante se erguía desde el fondo de su naturaleza que empezaba a volvérsele extraña, incluso hostil. Esto generaba en ella preguntas tontas, producto de la desesperación por romper el silencio. Él callaba, o le respondía con un cansancio no exento de ironía o monosílabos que dejaban en claro el fastidio que la conversación forzada de Lelia le provocaba. En verdad, antes de que el matrimonio se consumara, ella había notado algo inquietante, pero apenas esbozos, como leves trazos sobrios en un cuadro radiante. Atribuyó estas impresiones a su excesiva imaginación para inventar historias trágicas a partir de signos banales. Por ejemplo, el día que abandonó su aire de Cristo post-hippie y adquirió la imagen de un flamante teniente del ejército con pelo cortísimo, la barba afitada, una mirada circunspecta y el inicio de lo que pareció un aire de introspectivo desprecio. Lelia concluyó que era, en todo caso, producto de las circunstancias, la necesidad de mostrarse al tono del entorno que los rodeaba y su frialdad, una expresión de desasosiego ante el inminente cambio de vida. Él había estado siempre amparado por una acaudalada familia, hijo menor, mimado, en quien se habían depositado todas las expectativas de llevar adelante la descendencia y aumentar las rentas de la economía familiar. Marcos era el hombre ideal que hubiera soñado cualquier mujer, en opinión de la tía Dora, quien miraba con reprobación que Lelia fuese tan remisa a la prolífica vida social que se le ofrecía. Más hubiera querido ella tener un marido adinerado y no tener que yugar sola, como debía hacer toda la vida. Bendecía y maldecía a Lelia por su destino. Llenaba a Marcos de halagos que éste respondía con una sonrisa precisa y en silencio. La corrección de Marcos embobaba a la tía Dora. Era la antítesis de los desajustes de las conductas de su hermano. No bebía, estaba siempre con la camisa planchada, joven, guapo, aficionado a los deportes. ¿Qué más se podía pedir? Y ahora Lelia, casada y con una niña encantadora. ¿Por qué aquella insatisfacción que salía en sus ojos? Esa tendencia a la reclusión en su hogar, a dejar que su marido acudiera solo a la mayor parte de los eventos que se realizaban en su honor. Era una verdadera falta de tacto de su parte. Dejaba ver que aún ni con el casamiento se le habían ajustado todas las tuercas a aquella rebelde, tímida y extraña criatura. Peor para ella, se lamentaba la tía. Tarde será cuando las consecuencias hablen por sí mismas. Y las consecuencias llegaron, solo que no del todo en que imaginaba su tía. Llegaron de forma violenta. Lelia había seguido el aumento de la tensión. A los pocos meses de nacida Karen, Marcos ya no mostraba ninguna clase de sentimientos hacia ella. Puertas adentro de la casa ni siquiera se molestaba en simularlo. Por otra parte, el deseo del joven teniente se deslizaba por extraños derroteros. Lelia sentía vértigo al comprobar cómo los ojos estáticos de su marido cambiaban de expresión ante el cuerpo desnudo de Karen. Le pareció un despropósito. Consultó aquello. Le hablaron de ternura, de natural erotización, del afecto paternal,
etc. Por un tiempo esto sostuvo un ya bastante deteriorado equilibrio familiar. Lelia se culpaba a sí misma. Observaba con severidad los errores de su cuerpo. Atribuía la indiferencia de Marcos a su exceso de delgadez, a sus piernas poco torneadas, sus pechos ahora más abocados al amamantamiento. Sabía que Marcos sentía una íntima repugnancia por los fluidos que dejaba en ella la maternidad. Más madre que mujer. Ya no podía evitar mirarse a sí misma, como un ente asexuado. Pasaba desnuda ante la mirada indiferente de Marcos. En noches de desesperación se acurrucaba junto a su hombre dormido, esperando que la abrazara, que pudiera sentir nuevamente aquel calor que la salvaba de todos los desamparos con que la vida la había hostigado. Pero no sucedía más que un gesto de fastidio. Y ella se alejaba, tratando de no rozar más su cuerpo, de no alterar su sueño con su demanda excesiva. Aquella frase también la había oído Marcos en cierta ocasión en que se atrevió a preguntarle acerca de los motivos de su indiferencia. Así transcurrieron los meses anteriores al desenlace. La mujer que toma el té, la joven que revolotea entre fantásticos paisajes interiores y la que se acurruca sola en la cama, atemorizada de sus presentimientos, fluyen y se confunden entre las líneas de una historia inacabada, la de la memoria inútil de todas las historias que contadas o vividas quedan atrapadas en el mutismo del presente sin que pueda rescatarlas una línea del narrador impotente que sólo delibera al cabo con sus fantasmas interiores. Separada para siempre de la historia. La narración de la historia es un abrazo de sombras que no alcanza a aliviar el cuerpo ulcerado de lo que es. La historia humana, ha escrito tantas veces la hacedora de palabras. Es un sinfín de relatos de vejaciones, donde los que enmudecieron, mudos seguirán, y las voces que les otorgamos no son más que despropósitos de la omnipotencia utópica de un arte que nunca alcanza a borrar los dolores de los vivos ni a prevenir los futuros escarnios. La voz impotente del Creador se levanta ante las huellas, elaborando con admirable imaginación una relación entre el vestigio que dejó la vida y la vida misma. No es menester del homo praxis preocuparse por estos cantos de sirena, por muy bellos, acertados y conmovedores que sean. La sustancia con la que se constituyen los hechos no está hecha de pasiones meditadas ni de pensamientos reflexivos, sino de pura acción, cuya dinámica desconoce el origen y el fin de sus motivaciones, o en todo caso, saberlas no es cosa que corresponda a su naturaleza. De este modo, desamparadas en la línea del tiempo, se dibujan las edades de los personajes, unificados sólo por la lógica compasiva de una narración que intenta dar relevancia a la intrascendencia de la vida contingente. Entre los muchos amigos de la tía Dora estaba aquel estudiante de ingeniería. Cuando Lelia lo vio apartado, mirando hacia el jardín, quedó fascinada por su imagen. Tenía la diafanidad de una estampa bíblica. Sobre su cuerpo un rojo crepuscular, dándole una luminosidad angélica. Se encontraba en aquel periodo de fascinación en el cual todo aquello que saliera del estereotipo de lo que acostumbraba ver en aquellos ámbitos le parecía factible de ser interpretado como un signo. Su puerilidad estaba exacerbada. Necesitaba con fervor idealizar los signos de la realidad. Buscaba en todas partes expresiones con que acercar a su universo una instancia de la realidad. Era por eso que ya no miraba el mundo, sino sus sueños. O tal vez, en un segundo término, a través de ellos, descubría arquetipos esenciales que al sentido común resultarían ridículos. Parco pero correcto, el joven estudiante se presentó, extendió su mano fina y la miró fijamente.
La tía Dora se apresuró a presentarlos, encantada de poder dar rienda suelta a sus deseos de deshacerse de Lelia de una manera más que honrosa. Como buena tutora, promovería un encuentro que le permitiera a la joven hacerse de un hogar y formar una familia dejando aquella locura de inventar historias. A pesar de que Lelia hiciera cursos en la universidad, y eso la redimiera en cierto modo, no dejaba de ser un destino sin porvenir. Se había vuelto, como su hermano, una maniática, amante de los libros. Estudiaba letras solo para embrollarlos y hacerles creer que iba por un camino adecuado. Pero de nada de esto se fiaba la tía Dora. Más valía un buen hogar que una loca vida universitaria rodeada de inútiles e incluso peligrosas ideas. Bien se sabía por dónde pasaban las ideas que habían terminado de perder a la familia. Mezcla de anarquía y lujuria. Eso era lo que degeneraba en los ambientes de las universidades. Aún más si se tenían la mala idea de ir a las estatales en vez de mantenerse en el círculo dilecto donde se movían los jóvenes de su clase, la UCA, El Salvador. Allí las cosas eran distintas. No descuidaban la teología ni los conceptos de propiedad y progreso individual. Otra cuestión eran esos reductos estatales donde proliferaban las ideas comunistas. Por el contrario, el joven Marcos estudiaba en la UCA y estaba a punto de recibirse con el mejor puntaje. Esto no impresionó a Lelia. Por el contrario, le parecía poco concordante con la imagen que se presentaba ante ella. Su silencio, sin dejar de ser cortés, le daba un rasgo singular y fundamentalmente un halo de misterio que permitía a su imaginación entretejer infinitas ideas acerca de la naturaleza de aquel hombre de rasgos marcados y ojos clarísimos que recordaban al Jesús de Zeffirelli. Se comenzaron a ver asiduamente en los bares, en las plazas. Generalmente era Lelia la que hablaba, desplegaba su imaginaria. Él escuchaba y parecía atento. Sonreía con suavidad. Si la notaba acongojada, la tomaba suavemente de la mano. Lelia quería haber encontrado a su arcángel Gabriel. Estaba en las nubes. Le fue poco a poco revelando todos sus secretos, no solo los de su vida, sino los que guardaba en lo más recóndito de sí. Le habló de Ramona, de su padre, del deseo de perderse en aquella laguna imaginaria cuando sentía la imagen de su padre en el umbral de la puerta. Él la miraba con dulzura y Lelia se sentía al resguardo en su mirada. De su vida, Marcos poco y nada había contado, o porque ella no le daba tiempo, o porque era demasiado generoso, o porque, como dijo con humildad, no había en él nada extraordinario. Una vida común en una familia común, un hermano mayor que vivía en el extranjero y una madre muy católica, ama de casa, un padre empresario de una firma importante, aunque a estas cosas les restaba valor. Ella estimaba aquella actitud poco común entre los de su clase y se afirmaba más en la idea de que Marcos era un ser básicamente espiritual, sin aspiraciones vulgares como los otros.